piel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, un saludo a todas y todos. Aquí estoy con el taller de alto nivel, el nuevo mapa estratégico. 12 y 13 de noviembre del 2004, mi comandante Chávez, pero también tengo un pequeño resumen de este libro de una investigación del general Pompeyo Torrealba, nuestro general de brigada. Un saludo. Tenemos aquí toda una historia, una fórmula perfecta de ir con impronta estratégica, construir programas diferentes. Y hoy yo quería empezar porque tenemos al director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta, a saludar a su ministro, Ernesto Villegas Polac. El ámbito cultural, Nicolás, de verdad, en estas fórmulas perfectas está conduciéndose, desarrollándose con bastante profundidad. Quiero felicitarte, Jorge, pero también al equipo de la cultura, a nuestro ministro, un saludo a él como estudioso. Periodista, pero escultor. ¿Qué va? Ya pasó a otro, yo lo he dicho por aquí, mira, pasó para otra dimensión. Lo que es, porque tenemos una guerra cognitiva, tenemos una guerra de amplio aspecto y la cultura hoy es importante. Y el ámbito cultural que dejó el constituyente del 99 está hoy presente con un ministerio, pero también con equipo. Jorge, de verdad que te agradezco que hayas tomado un tiempo para acompañarnos. Tú como docente, parte también del Instituto de Altos Estudios para el Estudio de América Latina, para América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Saludar al doctor, profesor y vicerrector académico y director de este instituto, Víctor Teotisco, de la Universidad Simón Bolívar. Saludar a las demás autoridades, porque hoy vamos a tocar temas de profundidad. Fíjate, ¿qué es un premio Nobel? No sé si tú querías un comentario, pues tenemos una cápsula, pero quería que tú dieras al menos un saludo a nuestra audiencia. Bueno, ante todo, enviaron un afectuoso y fraterno saludo a todos quienes nos escuchan, esta gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tiempos adversos, en tiempos donde las adversidades se nos presentan, pero de seguro, bueno, seguiremos venciendo como lo hemos hecho en distintas épocas de nuestra historia. Y bueno, Luis, yo creo que el programa ha preparado algunas cápsulas, ¿no? Algunos materiales muy importantes, un poco para entender el contexto de todos estos premios que bueno, siguen presentándose como abofetadas al raciocinio humano, porque no es solamente para los venezolanos, ¿no? Se trata de un premio que ha sido criticado, no desde ahorita, tiene décadas, entregándose precisamente a quienes han sido promotores de guerra, a quienes han auspiciado la muerte, bueno, de familias enteras, de niños, de quienes piden la destrucción de su propio pueblo, ¿no? Fíjate, y lo importante de esto, quiero felicitar, tú que hablas, porque esto es un equipo, tanto
al equipo mío de producción que tiene 10 años, porque esto es importante, el profesor y doctor Omar Vargas y a Wilder Vargas, Estrategia Perfecta, Omar Ruiz, Estrategia Perfecta de lo que es hoy una comunicación diferente. Vamos a ver esas cápsulas, porque hemos estado buscando, no de la Venezuela de aquí, sino lo que hoy está retumbando en todo el mundo. Vamos a ver esas dos cápsulas con el respeto y la consideración para comentarlas, Jorge. Vamos a verla, vamos a verla. El Premio Nobel de la Paz ha sido presentado por Occidente como uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Sin embargo, la controversia en torno a los galardonados ha causado decepción entre las personas que viven en lugares donde la paz es escasa. Estos son algunos de los personajes más polémicos que han ganado el Premio Nobel de la Paz. El Nobel de la Paz, una burla a los problemas humanos. Él es Alfred Nobel, un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco que después de hacer una enorme fortuna con la venta de armas y la invención de la dinamita, usó su dinero para crear un premio que reconociera los grandes aportes de la humanidad en materia de física, química, medicina, literatura y paz. Así, desde 1901, el Comité Noruego del Nobel, un grupo de 5 intelectuales elegidos por el Parlamento de Noruega, son los encargados de elegir a distintas personalidades para que éstas propongan a los nominados. Sin embargo, las propuestas y las premiaciones no siempre son las más acertadas. ¿Recuerdan a nuestro gran presidente Barack Hussein Obama? Él lo obtuvo y le preguntaron, ¿por qué ganó? Y no fue capaz de explicarlo. Es cierto, Obama lo obtuvo sin motivo alguno. Según sus propios estatutos, el premio Nobel ha de conferirse a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Los grandes desaciertos del Nobel. Henry Kissinger. En 1973, el secretario de Estado de los Estados Unidos recibió el Premio Nobel de la Paz. La justificación, los logros alcanzados en las conversaciones de paz y la firma de los Acuerdos de Paz de París en 1973, que finalizaron la participación militar directa de Estados Unidos en Vietnam. En paralelo, Kissinger aprobaba el bombardeo de Camboya, que ocasionó miles de muertos en la población civil, además de ser el artífice de la política exterior norteamericana que promovió múltiples golpes de Estado y la instauración de dictaduras por todo el continente. También a la interna, Donald Trump, la realidad le está pasando relativamente mal, pero quiere su premio Nobel, eso sí, sea como sea, Daniel. Pues tenemos una ultimísima hora. De hecho, el premio Nobel se está entregando en este momento en vivo. Me está jodiendo. Sí. Y ¿que sí se entregaba hoy? Lo que va a contar, mi hijo. La galardonada para el Nobel de este año es María Corina Machado, el líder de la oposición venezolana o de una facción de la oposición venezolana. A primer bote y con lo que hablaba Laura de la megalomanía de Trump, me da que pensar de ahora qué va a decir Trump cuando la que ella supuestamente es su aliada le arrebata el premio. Yo me imagino una rabieta de Trump diciendo, pues en Venezuela el logro es mío, y yo me imagino que esto cause un problema entre la relación entre María Corina y Trump. Porque bueno, Trump pensará que si María Corina está ahí fue porque él la puso y porque él casi la maneja. Entonces, a ver, que si la comunidad internacional reconoce a la líder María Corina por delante de Trump, yo no creo que a Donald le vaya a caer muy bien. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Señores y señoras, quiero reacciones de esta última hora. Galvalici. Iba a decir otra cosa, pero ahora estoy un poco en shock. Estoy en shock. Porque yo creo que esto es un mensaje, ¿no? Es un intento de decir a que Venezuela se resuelva. Pero digo, ¿no había algún activista más de base
por los derechos humanos, por la paz, etcétera, en Venezuela. ¿Hacía falta ir además, una persona que tiene realmente sobre todo un pasado? Porque ahora es verdad que te habla y que tú piensas que es el Dalai Lama con peluca, pero hace 20 años, digamos, tenía una retórica, o 15 años, muy golpista. Bueno, estoy sorprendido. No, lo que te quería comentar era, antes de esta bomba, de este napalm que tiraron, era un retrato de época con un poco lo que hablábamos de Trump. ¿Tú sabes quién? Por eso decía lo de un retrato de época, ¿no? Antes, las grandes macrooperaciones geopolíticas las tenía Henry Kissinger, ¿no? O gente de, no sé, como Madeleine Albright, Hillary Clinton. ¿Quiénes fueron los dos negociadores claves en el acercamiento entre Hamas e Israel? Dos magnates del mundo del inmobiliario, multimillonarios, Jared Kushner, el yerno de Trump, y Steve Witkoff, que es el enviado de él para nosotros. Y una crónica muy interesante que recomiendo leer, el New York Times, cuenta cómo se gestó, tú dirías, en el Pentágono, en la Casa Blanca. No, en la Riviera de Florida, entre las dos mansiones, y cuentan los detalles cómo uno iban hablando con Netanyahu, etc., y se iban entre las mansiones, en una zona más exclusiva de Florida. Este es el nivel. ¿Quién es Jared Kushner? Es el hijo, tiene una fortuna valuada en más de $1.000 millones, viene del mundo inmobiliario, y como él fue el que gestó los acuerdos de Abraham, los famosos acuerdos estos que acercó a 3 países árabes con Israel, bueno, este es el retrato de época. Estos son los magnates inmobiliarios, son los que acercaron a Hamas con Netanyahu. El poder de capital, que dirían algunas. Pero como decía, tenemos la última hora, nos la contaba acá Daniel también, y por cierto, ya está ahora sí en todas las redacciones, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ojo, porque también yo creo que habría que pensar un poco en qué es esto del Premio Nobel de la Paz, porque así como decir que ha premiado siempre a personajes pacíficos, yo creo recordar que Obama, el de Guantánamo, tiene uno. Yo creo recordar que Kissinger, con lo de Camboya, también tiene uno. Quiero recordar que igual ese premio Nobel ya viene un poquito viciado, pero bueno, ahora se lo lleva María Corina Machado, y Donald Trump se quedó sin su galardón. La que va a liar, Alejandra. Bueno, yo creo que esto es lo que apuntabas, es hacia donde tenemos que mirar, ¿no? No se han atrevido con Donald Trump, pero se han atrevido con un personaje que legitima todas las políticas de Donald Trump en América Latina. Entonces, en un momento en el que tenemos un Donald Trump pues bombardeando lanchas venezolanas, saltándose por los aires toda la ley, lo que hace este Premio Nobel de la Paz, por llamarlo de alguna manera, es legitimar esas políticas de Trump en América Latina y en el resto del mundo, sin tener que dárselo a él, que es un personaje pues más polémico aún que María Corina Machado, por decir algo. Y efectivamente, bueno, al final el Premio Nobel de la Paz es, como muchas de las cosas que se gestan en Occidente, un galardón que se arroga la capacidad de decir quién es pacífico y quién no, y que demuestra de nuevo que ser pacífico no tiene que ver con bombardear o no bombardear, con coger armas o no coger armas, solo tiene que ver con estar del lado del imperio o no estarlo. Lucía. Sí, yo creo que está muy claro que el Premio Nobel de la Paz es como un indicador del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Un indicador en el que una persona como María Corina Machado, que efectivamente lo que hace es legitimar las políticas de Trump en América Latina, porque con Trump no se han atrevido a darle el premio, pues creo que indica pues, que estamos en un mundo donde la paz ha dejado de ser un significante lleno de contenido, ¿no? Porque al final una persona como María Corina Machado es más merecedora por un premio de la paz que lo que pueden ser los periodistas que han estado reportando todo lo que ha ido pasando en Gaza, o la propia Greta Thunberg, o personas que el sentido común te dicen que son bastante más merecedoras de un premio así, pero que también es cierto que históricamente pues, ha habido más personas que han recibido ese premio y que dejan, digamos, que tienen un historial que también pone en duda que ese premio pues, sea realmente... O sea, te hace preguntarte qué significa la paz para
para quien manda en este mundo. Bueno, mira, fíjate, estas son agencias informativas de lo que desde hace 2 o 3 días se está sacando a la luz pública de apreciaciones, pues. No quisimos de verdad tocar el tema nacional porque nosotros vamos en otro camino, es un camino de alzada, ya que contamos siempre con invitados estratégicos, pero también complementando con la información de hoy. Quiero agradecer al equipo también de TVFan aquí, que le pusieron lo que es la parte de YouTube. ¿Por qué? Porque es a quien honor o no se merece, pues. Ahora, yo quería saber tu opinión, tú como estratega e investigador en lo que es la historia militar y la polimología. Estamos viendo hoy cómo este premio ha decaído. Bueno, un químico y un ingeniero que creó ese premio, él hacía en su momento, esa está la historia, en 1901, 1902, paralelamente en ese tiempo, tú lo sabes muy bien, estaba Cipriano Castro aquí, enfrentando nada más y nada menos una invasión. Porque esa es la historia insurgente, que es lo que es un premio cuando se crea, y a la vez una Venezuela que siempre ha sido parte por nuestras riquezas, por nuestra visión, por nuestra epistemia bolivariana, siempre ha sido el acecho de estos grandes capitales. ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjate, Luis, ¿no? Yo creo que quienes han seguido tu programa, Referente Informativo. Nuestro programa desde hace ya, bueno, más de 10 años, ¿no? Saben que una de las líneas de investigación que uno ha manejado, así como tú, es precisamente las conspiraciones, ¿no? Y si bien son las conspiraciones en Venezuela, muchas de esas conspiraciones a lo largo de la historia, vinculadas a agresiones contra Venezuela, por cierto, desde el periodo republicano y antes de que fuéramos república, porque esta situación viene incluso desde el periodo de la colonial, ¿no? El periodo de la conquista y de la resistencia de nuestros ancestros aborígenes. Pero incluso el tema va más allá, se remonta. Y a veces estas cosas suenan a las grandes historias de las conspiraciones, de esa guerra que se libra en la oscuridad, tras bastidores, ¿no? Y en esos predios de todo este hilo conductor de las conspiraciones, no solamente en Venezuela, sino a lo largo de la humanidad y en Europa, se habla de la conspiración anglosajona, ¿no? Y pareciera uno que los anglosajones siguen pensando que los otros componentes humanos no han llegado al nivel de conciencia de entender que muchas de estos escenarios, ¿no? De estas estrategias que son como un caballo de Troya, que muestran una cosa que es lo formal. Bueno, un premio llamado a felicitar, a congratular a quienes realmente han luchado por la paz del mundo, ¿no? En el día a día, los que tienen un trabajo real en ese sentido. Pero como hemos visto a lo largo de ese transcurrir, ese premio ha servido como un caballo de Troya para, digamos, con el llamado a ser entregado. Y lo han hecho, hay que decirlo, a quienes realmente lo merecen. Eso lo que permite es encubrir que luego, cuando te entreguen el premio a quien no se lo merece, queda justificado, ¿no? Le están dando legitimidad a algo que no debe ser y algo que incluso el mundo está criticando hoy porque, digamos, ha sido demasiado descarado y el mundo entiende que detrás de ese otorgamiento de este premio hay todo un proceso conspirativo de gran espectro, ¿no? El mundo económicamente no está bien y esas corporaciones que apetecen y que han deseado y han logrado en determinados puntos del tiempo hacerse con las riquezas naturales y minerales de los pueblos, ¿no? Están en sus estertores y necesitan recursos para tapar sus errores económicos. Y han visto en Venezuela el gran botín para el cual tapar sus errores económicos. Y bueno, aquí ya uno está observando, bueno, desde hace tiempo lo hemos denunciado acá, que no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus aliados, ¿no? Saben que Venezuela es un país pleno de recursos y no lo saben desde ahorita.
¿no? Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sobre la base de la defensa hemisférica, bueno, le pidió a todos los países del continente que, bueno, que sacaran sus cartas, porque estábamos en una guerra mundial y ellos tenían que saber qué recursos tenía cada quien, ¿no? Eso es antes de la tecnología, bueno, que ahora todo lo descubre. Pero bueno, el hecho es que, digamos, con eso que caracteriza a los latinoamericanos, incluso al sector de la hispanidad, pues bueno, todo el mundo puso cuánto tenía de oro, cuánto tenía de plata, cuánto tenía de hierro, cuánto tenía de todos los recursos. Y ellos tienen desde los años 40 una data de qué no hay y qué hay acá en Latinoamérica, ¿no? Y siempre nos han visto, porque sabemos y lo hemos escuchado en su discurso, que ellos no solamente nos ven como su patio trasero, nos ven como el gran almacén de cuando a ellos se les acabe algo, ellos tienen de dónde sacarlo. Fíjate. No, eso se acabó. Nuestros pueblos son libres y son soberanos. Y quizás, bueno, le tocó a Venezuela, bueno, alertar de estas cosas al mundo y decirle, digamos, de ahí que mucha gente, Luis, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, felicita el valor de nuestro presidente porque es capaz, ¿no? Es capaz, porque esta gente también se mueve en la sombra, claro, y compra voluntades y teje conspiraciones, ¿no? Porque ellos apuestan a lo económico. Ellos saben que una invasión en un país de costa amplia no es un monto, digamos, muy económico, es una inversión que tienen a ser desproporcionada, ¿no? De mucha inversión de dinero. Las guerras cuestan plata, todo el tema logístico. Fíjate, ¿no? Un detalle antes de irnos a la pausa, porque eso es importante. El Parlamento noruego, ojalá que nos esté viendo aquí, con todo el respeto y la consideración, la representación consular de Noruega, ¿no? Pero ¿y por qué no tomaron en cuenta a Francesca Albanesa, quien fue la correlatora para el territorio del pueblo palestino de la Organización de Naciones Unidas, que fue sancionada? Yo pongo este tema aquí. Francesca dio la cara a nivel mundial por el pueblo palestino, alta autoridad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué no la tomaron en cuenta ella? Bueno, ¿será que no son las personas que ellos requieren para garantizar y ver que al menos ese reconocimiento pueda tener algo de justicia? Fíjate cómo lo estoy hablando con toda la sinceridad del caso. Se está logrando ahorita una paz, vamos a esperar que se logre porque hay un genocidio público y notorio contra el pueblo palestino, pero también han venido luchadores, así como lo dice en esa entrevista, de esa agencia informativa. ¿Por qué no tomar en cuenta, por ejemplo, a periodistas que están allá con el pueblo gazatí? Pero, por ejemplo, el caso Albanesa, ¿qué opinan antes de irnos a la pausa? Fíjate. Son cosas que pareciera, ahí no hay petróleo, ahí no hay oro, ahí no hay recursos naturales. No hay uranio, no hay coltán. Ahí no hay nada, entonces no hay que tomarlo en cuenta. Así es, Luis, esa es la verdad de la vida, descarada. Esa es la verdad de la historia. Ese hilo o esa historia del premio en otras manos no contiene esos ingredientes. El ingrediente del petróleo, el ingrediente del oro, de los diamantes, pero por sobre eso, bueno, minerales estratégicos, de los que Venezuela sabemos, porque lo hemos aprendido durante todos estos años, que posee el país, y otros que ni siquiera los conocemos, porque ni siquiera aparecen en la tabla periódica, pero sabemos que aquí hay, ¿no? Eso es lo que están buscando ellos, ¿no? Sus recursos para sus intereses, pero con bueno, sí, porque el otorgamiento del premio genera una línea de discurso, no solamente interna dentro de Venezuela, porque pareciera que están buscando, es la implosión interna, ¿no? Digamos, porque la invasión es costosa y lo económico es ver cómo los venezolanos, con todas estas estrategias de guerra psicológica, nosotros acá nos ablandamos, nos quebramos, pero bueno, nosotros no somos lo de hace 200 años ni 300 años. O sea, somos más que eso, somos ese vigor híbrido, ese poder acumulado a lo largo del tiempo que tiene los niveles de conciencia para entender la conspiración que se está tejiendo acá. Y bueno, imagínate, en un discurso donde el llamado a recibir el premio, porque ya se estaba acomodando la corbata y el flu, porque lo iba a recibir, pero bueno,
sus asesores le dijeron, mira, no es conveniente tú, porque estamos en esta situación, necesitamos recursos, y es mejor que tú no recibas ningún premio de la paz, pero si lo recibe la amiga por acá, ¿no? Sirve para justificar, oye, mira, ella lucha por la paz de su país, hay que liberar a Venezuela. Porque en el discurso que ella carga ahorita, no sé si se han dado cuenta, ella no llama a la guerra, pero dice que hace falta la fuerza para alcanzar la paz. Imagínense ustedes, ¿qué será la fuerza para alcanzar la paz? Claro, sí, un descaro. No, y la familia de ella no está aquí, hace tiempo se lo llevó, porque eso es algo que cualquier persona racional, sin haber estudiado nada, entiende la gravitación que existe en base a esta persona. Por eso es que digo, ahí puse el ejemplo con Albanesa, pues, no la tomaron en cuenta, más bien la sancionaron. Fíjate, ¿no? Luis, el mejor ejemplo de estos tejidos conspirativos a lo largo de la historia es lo que ocurrió, acabamos de celebrar hace 2 días, ¿no? El 12 de octubre, día de la, bueno, en Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Ahí tenemos unas cápsulas. Atrás quedó el Día de la Raza, pero ¿qué está detrás de lo que fue el 12 de octubre? Bueno, la sabemos, la conquista, el exterminio de pueblos, etc. Pero ¿cuál fue el discurso en Europa para justificar lo que ocurrió acá? La pacificación de América. Qué casualidad. La paz como discurso para, digamos, someter a los pueblos, invadir a los pueblos, exterminar a los pueblos. No es la primera vez, solo que en esta oportunidad el guión, bueno, no puede ser el mismo ni muy parecido al de hace 500 años atrás. Viene remasterizado, viene optimizado, pero es el mismo discurso, es la paz como discurso para la guerra. Entonces, bueno, son alertas que se dan desde estos espacios. Y fíjate, haz el análisis comparativo. Cuando uno revisa esos expedientes de hace 500 años, el discurso ante Europa, bueno, expandir la fe también. Pero básicamente se habla ahí no se habla de conquista, no se habla de... Por eso es que los españoles dicen que aquí no hubo masacre ni nada, porque en sus papeles se habla de la pacificación de América. Vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Venimos, vale, venimos otra vez aquí, fíjate, tenemos aquí, tú hablaste de la resistencia indígena y apareció el equipo de producción, vale, E igualmente quiero saludar a todo el equipo de TV Fan, que siempre está activo, 24 horas, 365 días del año, como un cañón comunicacional por la paz, porque lo que procuramos nosotros es con una comunicación diferente, alternativa, llegarte a ti, a tu conciencia. Jorge, tú hablaste de la resistencia indígena. Ahí tenemos una cápsula de Vladimir Acosta. Profesor, quiero saludarlo. No hemos podido contactar, ojalá que por este medio nos esté viendo. Tenemos una cápsula suya ahí para que venga para el programa. Y también a Nicolás, como siempre, en estos días de resistencia, que es nuestra impronta de origen. Yo quería ver a ver si vemos las cápsulas y comentamos, Jorge. ¿Cómo no? Claro. Vamos a verla, Rebeldes, y hoy vamos a echarle otra mirada al tema de la resistencia indígena contra la conquista española. Habría que empezar diciendo o recordando, porque a veces se olvida, que toda conquista supone violencia, toda conquista supone ocupación de territorios, supone saqueo, supone colonialismo, supone sujeción, supone destrucción cultural, y muchas veces supone también la justificación de una superioridad cultural o religiosa de quien conquista. A nosotros, que somos en cierta forma productos de la conquista europea, a través de la mediatización cultural y a través del mestizaje del que somos parte, se nos ha inculcado la idea de celebrar la conquista europea como hazaña nuestra. Se nos ha inculcado la idea de celebrar lo europeo y despreciar lo indígena. En el caso de los españoles celebran el 12 de octubre, punto de partida de la conquista, la invasión de América, y se nos ha impuesto a nosotros la celebración de esa misma fecha. En realidad los españoles
celebran su conquista, la conquista buena, la conquista que ellos hicieron. Pero se les olvida muchas veces que España estuvo sometida durante 7 siglos al dominio árabe, que España fue conquistada por los árabes y estuvo varios siglos bajo el dominio árabe. Entonces niegan por completo todos los aportes, incluso los aportes culturales de la conquista árabe, mientras celebran los éxitos suyos, los logros suyos que van desde haber traído aquí la gripe, el sarampión y la viruela, hasta haber traído la lengua española y haber traído el cristianismo. Una salsa para el pavo y otra salsa para la pava. Además, haber traído el cristianismo como religión significó haber masacrado y destrozado cultura, y haber traído la religión, la lengua española, tenía escaso mérito en unos conquistadores que acaso lo único que sabían hablar era ese idioma y de paso no lo hablaban muy bien, por cierto. Ahora bien, toda conquista supone resistencia, toda conquista genera resistencia. Y lo que ocurre en nuestro caso es que se tiende más a celebrar la conquista y se tiende mucho menos a celebrar o a conmemorar la resistencia, la lucha de los indígenas por su cultura, por su civilización, por su territorio, que es parte de nuestra historia y que es parte de nuestra memoria. La resistencia fue temprana, pero la resistencia no empezó, como suele decirse, el 12 de octubre. El 12 de octubre no es el día de la resistencia indígena, el 12 de octubre en todo caso es el día de la ingenuidad indígena. Pero la resistencia empezó poco después. Empezó en territorios del actual Haití, cuando los indígenas haitianos, encabezados por el primer héroe de la resistencia indígena latinoamericana, Cao Nabó, destruyeron el fuerte de Navidad que había construido Colón como puesto colonial, y a partir de allí se enfrentaron a los invasores españoles. Cao Nabó luchó contra los españoles. Cao Nabó enfrentó a los españoles y resultó difícil para ellos capturarlo, y al final uno de los conquistadores, Alonso de Ojeda, lo capturó hábilmente por la ingenuidad del propio Cao Nabó. Le ofreció unas esposas de metal muy bonitas, y Cao Nabó puso las manos y agarran los restos de los troncos encendidos, los tizones, y los mastican. Que sepan los imperialistas, somos el pueblo de los Comecandela y jamás podrán con nosotros, ni por las buenas ni por las malas. Ni por las buenas ni por las malas. Jamás el imperialismo colonialista podrá con el pueblo de los Comecandela. Nosotros, los herederos de esta estirpe guerrera caribe, indomable, invencible, indestructible. También quiero saludar a nuestra querida camarada y hermana, ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, Clara Vidal. Que me dice que me trae unos regalos, unos presentes. Vamos a tener la palabra, ¿verdad? Adelante, Clara, aquí a mi lado, por favor. Sí, presidente. En nombre de nuestros pueblos indígenas, en nombre de nuestros ancestros, con la fuerza espiritual de nuestros ancestros, le entregamos una de nuestras armas silenciosas que derrotaron al Imperio Español. Nuestras armas silenciosas que son contundentes, presidente, y es nuestra esencia. Por eso aquí le entregamos, presidente, con toda la fuerza de nuestro pueblo, de nuestros caños, de nuestra sabana, de nuestros morichales, de nuestro río Orinoco, de nuestra península. Esta es la arma, presidente, que será para derrotar a todo el enemigo. A todo el enemigo. También vamos a entregarle, presidente, como símbolo. Escalona puede entrenar. Vamos a hacerle un entrenamiento especial a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí podrá ver. Así es. Su flecha.
nuestro presidente indio brazo duro, Nicolás Maduro, lleva en sus manos esa arma ancestral, nuestra arma silenciosa, presidente. También como símbolo de jerarquía, símbolo de lealtad a la revolución bolivariana y de tantas reivindicaciones para nuestro pueblo, el penacho, que una vez más lo garantiza y lo caracteriza como jefe indio de Venezuela. ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! Bueno, le agradezco mucho a los pueblos indios de la patria india nuestra americana. Y es una de las órdenes que voy a dar hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al comandante general de la milicia bolivariana, mayor general Romero Bolívar. Aquí, ¿verdad? Ahí. Ya para allá. Silita, arréglame aquí. Silita es mi india Urquía, mi cacica Urquía. Y le iba a decir al comandante de la milicia bolivariana que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país. Y se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario. Milicias bolivarianas indígenas, porque he recibido cartas de varios pueblos indígenas de nuestra América dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Guaycaipuro y Bolívar. Somos un pueblo que amamos la paz, añoramos la paz, disfrutamos la paz. Y si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la Unión Popular Militar Policial, con la Unión Nacional Permanente. La orden está dada. Ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares. Ahí venimos otra vez. No es poca cosa hoy cuando uno ve lo que es un modelo civilizatorio que fue truncado por una tal pacificación. Eso ocurrió allá. ¿Qué fue lo que nos trajeron? Lechina, sarampión y un poco de enfermedad. Eso fue lo que trajeron de allá. Aunado a eso, con estos barcos que andan por ahí como tiburones en nuestra América Meridional, en nuestros mares, ¿será que siguen con esa pretensión colonial? E igualmente con esos premios que se quieren dar así, que muy claramente y con contenido lo estamos hoy reforzando lo que se dice afuera. Lo que se dice afuera sobre ese tal premio Nobel. Es decir, toda una operación que pareciera que quieren volver con el coloniaje, a querer venir a esta América, a querer meter la mano. ¿Qué podemos decir, apreciado? Esta es la historia insurgente, Jorge. Bueno, fíjate, es tu tema estratégico. Estamos observando una reedición ayer, en el pasado, con España. ¿No? Una reedición del discurso de la paz para imponer la guerra a los pueblos libres de nuestra América, los pueblos aborígenes. Hoy, bueno, ya no son los hispanos, son los anglosajones, muy puntualmente los angloamericanos y sus aliados, bueno, que con todas estas estrategias, digamos, que se tejen en las sombras, estas conspiraciones, estos hilos
de información desde la guerra psicológica, bueno, nos retrotraen remasterizado y presentado de una manera muy fina y bien hilada, ¿no? A través de un premio que sin lugar a duda ha ganado un prestigio, porque como lo decíamos en el segmento anterior, la astucia y la picardía, la viveza de entregárselos a quienes realmente se lo han merecido a lo largo de la historia, y sobre esa marcha, creando un referente importante, entregárselo a quienes no se lo merecen para justificar la guerra. Entonces observamos cómo la paz se convierte en la justificación de acciones de fuerza para imponer la paz, para los intereses, bueno, de ese sector de la humanidad. El presidente reivindicaba la resistencia indígena. Yo estoy muy seguro que desde esos escenarios del supremacismo anglosajón en los Estados Unidos, muy probablemente, porque ya lo han hecho en otras oportunidades, deben de estar ridiculizando el arco y la flecha, deben de estar ridiculizando nuestra resistencia indígena, como lo hicieron con la compatriota miliciana en días pasados. Pero es bueno recordarle, para quienes no conocen la historia de nuestros pueblos, que es precisamente el hombre común el que ha sido capaz de lograr los actos heroicos más sorprendentes a lo largo de nuestra historia, no solamente de Venezuela, sino de la propia historia de los Estados Unidos. Es el hombre común el que ante un escenario en el que su vida corre peligro, bueno, esa adrenalina, se afinan los sentidos, y bueno, en esa lucha por lo suyo, por su familia, por sus hijos, bueno, agudiza. Yo veía a la señora en estos días, que la ridiculizó el propio presidente Trump, esa compatriota nuestra, y yo veía en ella a una mujer nuestra que también fue héroe en 6 de las principales batallas de la Guerra Federal, Saturnina Rodríguez, primer teniente de infantería. También una señora gordita, con su traje del siglo XIX, pero una guerrera de las mejores. Ahí está su expediente, su hoja de servicio. Entonces, esto lo digo para quienes se burlan y mofan desde otras latitudes de que el hombre común en Venezuela, el pueblo, que es el pueblo, esté dando un paso al frente, bueno, para demostrar con mucha energía su pasión por Venezuela, su pasión por la patria y bueno, su voluntad de defender el país como lo han hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos a lo largo de nuestra historia. Jorge, la metáfora del David y Goliat, que está en las escrituras. Bueno, así es, ese es el mejor ejemplo. David y Goliat, cuidado no terminen ustedes como terminó Goliat, rendido en el piso, ¿no? Con este Dios que nos acompaña, un Dios que es todas y todos, porque estamos con Dios, estamos en el camino real de nuestra historia, Jorge, porque yo creo que no es poca cosa 1041 medidas coercitivas que hemos vencido, estamos un paso al frente con el Estado Social que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y en unión popular, militar y policial. Quería decir algo antes que nos fuéramos a la pausa. Fíjate que nosotros, lo decía el presidente el domingo, el 12 de octubre, nosotros tenemos una genética muy obstinada, ¿no? Porque cuando se hacía referencia a la resistencia indígena, yo también la llamo a ese proceso de reafirmación cultural indígena que se dio acá, y africana también, de quienes fueron traídos como esclavos acá a nuestro territorio, que bueno, inclusive en vísperas de la guerra de independencia, todavía estaba presente la resistencia, la lucha de nuestros aborígenes contra el imperio español. Eso ellos no lo saben, que esos aborígenes de los cuales ellos se burlan, aquí en Venezuela duraron 300 años de guerra contra España, así como España también. Imagínate tú, parte de nuestra ancestralidad tuvo allá sus 700 años también lidiando con los moros, ¿no? Entonces, nosotros somos hombres y mujeres que logramos en un nivel de conciencia entender la necesidad de la paz, ¿no? Cultivar la paz,
y abrazarla. Incluso forma parte de nuestra doctrina bolivariana, con aquella instrucción que dio el libertador Simón Bolívar después de la batalla de Carabobo, de avanzar ahora hacia consolidar los territorios de paz, sobre la base de que, solicitarle a quienes se fuesen rindiendo el juramento a la Constitución, no hostilizar a quienes viniesen, digamos, abrazando ahora la paz necesaria luego de una guerra de esa magnitud, ¿no? Entonces, digamos que como doctrina, ante todo, antes que la guerra, nuestra doctrina, la paz. Yo diría, a veces uno reflexionando estas cosas, pareciera que el mundo libre, de manera coordinada, articulada, debería de crear su propio premio para estas cosas y buscar esos referentes reales de la historia de la humanidad. Y porque entonces estas estrategias que surgen en laboratorios de guerra, que se nos presentan como caballo de Troya, pues sirven para ponerle una piel de cordero a estas fieras que han promovido guerras y han promovido destrucción de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, es muy descarado. O sea, el pueblo, esto ha servido para que desde muchas voces, muchas latitudes, en distintos idiomas, en programas, así como el que vimos al principio de referente informativo, se haya elaborado y se sigue haciendo esa crítica a ese espacio que se ha consolidado y que ha servido para ponerle esa piel de mansas ovejas a quienes realmente procuran y viven de la guerra, porque hay intereses ahí detrás, ¿no? ¿Qué estará negociando esta persona por ahí tras bastidores? Los recursos nuestros, nuestra fauna, nuestras aguas, nuestros minerales, eso es lo que está detrás de esto. Entonces, volvemos al discurso remasterizado, la paz que lleva, digamos, ese camuflaje de paz que lleva escondido es la fuerza, porque no usan la palabra guerra, usan la palabra fuerza, la necesidad de la fuerza para alcanzar la paz. Vamos a irnos a una pausa, Jorge, porque es importante todos estos temas con contenido. Quiero agradecer, como siempre, a este Dios que nos ilumina, a este Dios que nos tiene que acompañar siempre en este camino estratégico, que es el camino de la consolidación del proyecto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estamos todos. Y felicitar a la gran mayoría de las y los venezolanos, todos los subsectores que estamos en Unión Nacional, porque sabemos lo que a cada subsector le ha costado estar de pie. Y vamos a mantenernos de pie y con este Dios vamos a salir airiosos como siempre, porque la historia nos da la razón. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Volvemos en esta vía. Mira, aquí estamos, aquí en plano general, Jorge. Importante ahorita de seguir refrendando lo que es hoy una comunicación diferente. La Venezuela de hoy no nada más se quedó en lo que es hoy la organización de los órganos de dirección de defensa integral. Ya tenemos un proyecto de ley que gracias a la Asamblea Nacional se está discutiendo y se aprobó en primera discusión. O sea, con todo lo que tiene que ver la operación de la defensa de alto gobierno, pero con nuestro pueblo en unión popular, militar y policial, sino también estamos en la diplomacia bolivariana de paz. Ahí tenemos estratégicamente un derecho de palabra que en estos días se concretó en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Samuel Moncada, vamos a ver ese video, porque estamos viendo cómo hoy una Venezuela bolivariana está operacionalizando estrategias por todas las vías, porque la Unión Nacional inspira eso, tranquilidad, paz y el desarrollo nacional. Vamos a ver ese video.
pues se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe. Señor presidente, durante años, el gobierno de los Estados Unidos ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación contra nuestro país. En la actualidad, ejecuta un creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas. La escalada militar consiste en la movilización ofensiva de más de 10.000 efectivos militares, de aviones de combate, de destructores misilísticos y cruceros lanzamisiles, de tropas de asalto, de activos utilizados en operaciones especiales y en misiones encubiertas, e incluso de un submarino nuclear. Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela. Por eso estamos aquí, porque este Consejo de Seguridad dispone de los medios necesarios para evitar que se agrave aún más la situación. Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional. La Carta de las Naciones Unidas nos ofrece a todos los que estamos en esta sala los medios necesarios, no solo para confirmar la existencia de una amenaza, sino también para preservar la paz y la seguridad regionales e internacionales. Si este órgano tiene la voluntad política de cumplir con su mandato, puede usar esos medios. El mundo hoy los está viendo. Es el momento de cumplir con las expectativas puestas en este Consejo de Seguridad por quienes creemos en la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la narrativa de los Estados Unidos tiene pies de barro, no tiene contacto con la realidad. Y es que desde enero de este año, este gobierno ha tratado de convencer al mundo de que los venezolanos en este mismo instante, hoy, están ejecutando una invasión al territorio de este país. Que la presencia de las venezolanas y los venezolanos, solo por su nacionalidad, es contraria a la seguridad de los Estados Unidos y que todos son terroristas. Se trata de la criminalización de todo el pueblo venezolano. Con esta operación de desinformación, el gobierno de los Estados Unidos está atacando a venezolanos dentro y fuera del territorio estadounidense. Los considera una amenaza, enemigos extranjeros, y hace pocos días incluso declaró encontrarse en un conflicto armado no internacional con el único objeto de tener carta blanca para hacer la guerra contra Venezuela. Todo lo anterior lo afirma impunemente el gobierno de los Estados Unidos sin presentar una sola prueba. La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. Señor presidente, ya todos estamos viendo hoy las primeras trágicas consecuencias de esta realidad que enfrenta nuestra región. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio
dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, con la excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, la CIA ha sido también autorizada para realizar operaciones clandestinas en toda América Latina y el Caribe. Todo indica una nueva ola de agresiones en nuestra región. Señor presidente, el conflicto no existe, lo fabrica Estados Unidos. Y la razón es la siguiente. Si bien es cierto que en ese país existe una tragedia creada por la adicción a las drogas, que es muy lamentable, y en la que estamos dispuestos a colaborar para atender ese grave problema de salud pública, existe otra peligrosa adicción de la que nadie habla. Se trata de la adicción al petróleo. Fíjate, ahí tenemos una reflexión, gracias. Aquí estamos en plano general, porque aquí estamos viendo y a la vez sin libreto y sin nada. No utilizamos eso. ¿Qué podemos decir de esto, Jorge? No, fíjate, el embajador Samuel Moncada, historiador, conocedor de todos estos hilos conductores, no solamente de la historia universal, sino de la historia de América, ¿no? Presenta un discurso estratégico, un discurso que devela, bueno, lo que venimos nosotros anunciando acá, que es la conspiración que está detrás. No es la lucha contra las drogas, es la apetencia de los recursos que tenemos aquí. Es la excusa para, como aquí no nos pueden poner de que estamos construyendo armas de destrucción masiva, bueno, vamos a ponerle la droga cuando históricamente se sabe que Venezuela precisamente no es productora de droga. Nos pueden acusar de muchas cosas, pero de este tipo de negocios, digamos, asociados al crimen, precisamente no. Y los países hermanos lo saben y el mundo lo sabe. Y aparte agrega un elemento importante que ha estado en la reflexión y en el análisis. Estados Unidos reconoce haber destruido 4 embarcaciones, 4 peñeros. No sabemos con quién porque no hubo chance de averiguar quiénes estaban ahí. No hubo una detención, no hubo pedir sus identificaciones. No, simple y llanamente acabaron con ellos. Y como lo dicen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una polémica con respecto a esto, ¿no? Que hasta qué punto esa fuerza que están empleando ellos en el Caribe es necesaria para un enemigo que en la misma narrativa que ellos le presentan a sus ciudadanos no justifica el uso de misiles que valen miles de dólares para el tipo de enemigo, ¿no? De verdad que esto le ha generado todo un contradiscurso a la aplicación de esta fuerza en su propio país. Las críticas, ¿no?, que surgen porque su propia población, digamos, consciente, el norteamericano que realmente busca la paz, que reflexiona, incluso hasta figuras públicas como Hillary Clinton ha salido en estos días a analizar estas cosas de una manera muy transparente, en mi criterio, sin dejar de entender que, bueno, ellos tienen sus intereses. Ellos están como país buscando, digamos, los recursos que necesitan para su subsistencia y mantenerse como un hegemón, ¿no?, frente al avance de China como como la primera economía mundial. Ellos se están viendo desplazados. Y esto es un tema que los analistas norteamericanos vienen anunciando desde hace más de una década, ¿no? Ellos saben allá en qué situación están y saben que necesitan de los recursos que ellos han previsto en su gran patio trasero, que somos nosotros. Desde nuestra perspectiva, nosotros no somos patio trasero de nadie, ¿no? Pero bueno, esta es una alerta, no solamente para Venezuela, sino bueno, para todos los países de Latinoamérica que tenemos recursos estratégicos, que tenemos cosas que ellos apetecen
para mantener su hegemonía y, bueno, lamentablemente ellos no están dispuestos a seguir las normas, en este caso de las Naciones Unidas, del concierto de las naciones, las cuales están violando abiertamente, bueno, para buscar digamos, el intercambio comercial, las relaciones digamos, justas en la justa medida, ¿no? Ellos quieren justificar la guerra para, bueno, hacerse con esos recursos. Es el discurso que se utiliza para algo, para tratar de amortiguar, digamos, la desmesura que causa en su propia población la aplicación de la fuerza que están ejerciendo ellos y la agresión que están ejerciendo contra Venezuela y otros países del mundo. Hay algo que se llama ética y eso existe en todo el mundo. Y la ética, cuando se estudia desde la filosofía de la guerra, tiene que ver en el punto de inflexión cuando el ser humano entiende que hay una desmesura de lo que debe ser y su propia población, así como lo hemos visto nosotros y la han visto otros países del mundo, así como hubo una desmesura en la entrega de un premio a cierta persona, que no voy a nombrar, y que el mundo, no solamente los venezolanos, el mundo salió a decir, no estoy de acuerdo con que a esa persona se le entregara el premio, porque hubo una desmesura. Es el tema ético. La fuerza, la agresión que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela, en el discurso, los que seguimos el discurso de lo que está la opinión pública allá en el norte, los Estados Unidos, ha generado esa reacción de desmesura. Oye, se está pasando la mano contra una gente que estamos matando ahí. ¿Qué serían? ¿Realmente traerían drogas para acá? ¿Puede un barquito de estos, un peñero, irse a Estados Unidos así tan fácil, atravesando prácticamente un tercio del continente? Son reflexiones, bueno, que nos hemos hecho nosotros acá, pero también se las hacen allá. O sea, y abiertamente, digamos, estas voces que se levantan en los Estados Unidos, saben que, bueno, esto es una estrategia, bueno, para tapar los errores económicos de una política que fracasó, que dejó de ser la primera economía mundial. Pero Venezuela no es la de los 80, que todo ese boom se lo tapamos nosotros acá y otros países saqueándolo. Digamos, esa relación de, creo que el comandante Chávez hablaba, ponía una vez un ejemplo de Real y Cuartillo, ¿no? De la locha. Ellos quieren pagar la locha. No quieren pagar la justa medida de lo que valen los recursos no renovables, por cierto. Quieren saquearlos a la brava, con violencia, imponiendo, no te dicen la guerra, pero sí amenazando con la fuerza. Fíjate, que otro detalle, que es lo que tú dices, por ejemplo, ahorita tenemos un empresariado que a pesar de las 1041 medidas coercitivas está produciendo. Ya nosotros somos independientes, gracias a Dios, con el tema alimentario. ¿Crees que no tenemos un despertar aquí de seguir nosotros trayendo cosas de afuera cuando las podemos producir aquí? Imaginémonos con los otros subsectores si le damos el apoyo como lo está haciendo el gobierno, si nos quitamos las 1041 medidas coercitivas unilaterales, somos independientes y soberanos. Y el que venga tiene que comprar, tiene que pagar un precio justo. Yo creo que ese método de Chávez está ahí activo. De allí que este escenario de la agresión... Discúlpame que te interrumpí ahí. No, es pertinente. De allí que este escenario de la agresión que ellos están propiciando, con esta flotilla que han colocado en el Caribe, ¿no? Y bueno, con expresiones reales de asesinato de personas y destrucción de estas embarcaciones reconocidas por ellos, ¿no? Bueno, compatriotas, nosotros tenemos que dar un paso al frente acá. ¿En qué sentido? Bueno, ya nuestro gobierno, digamos, lo ha reconocido. Aquí se espera una elevación de ese pico, no se espera la invasión, como la pensamos nosotros, pero ellos quieren es llegar a un pico de forzar el
una explosión interna en nuestro país para evitar el uso de la fuerza por parte de ellos, esa coerción que nos están aplicando, ¿no? Haz esto porque si no te va a pasar esto. Y el punto máximo, bueno, es que ellos intenten hacer unos ataques acá, ¿no? Vuelvo y repito, ellos saben que no la tienen fácil, ¿no? Pero aún, Luis, ¿qué es lo que ellos quieren provocar en este discurso, digamos, y en esta estrategia de guerra psicológica, de presión contra todo el pueblo y en todos sus campos del conocimiento? Forzar esa convulsión interna que les ahorre la invasión y les ahorre el camino, digamos, a los recursos que ellos necesitan. Bueno, en esa escalada, por eso es que se espera que ellos lleven la agresión a otro nivel. No la invasión, pero nada más produciendo ciertos ataques. Bueno, por eso es que hay que alertar a la población, ¿no? De que, bueno, tenemos que estar preparados y, bueno, sin temor. Somos un pueblo que ha levantado la cara frente a múltiples adversidades a lo largo de la historia, ¿no? Y entendemos que todo este contexto de la agresión, así como en el pasado, tiene un punto, digamos, de su máximo alcance para ellos tratar de lograr esa estrategia que ellos aspiran, ¿no? Que es que la implosión sea desde dentro, ¿no? Y le facilite el camino a ellos. Pero bueno, digamos que nosotros hemos alcanzado el nivel de conciencia para entender todo este conjunto de conspiraciones que se tejen contra nuestro país, ¿no? Y bueno, les va a ser bien difícil lograr eso, ¿no? Y bueno, de allí que se están tomando acciones. Nosotros amamos, queremos y hemos defendido la paz y lo seguiremos haciendo. Pero como lo decía el presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de octubre, bueno, tenemos que estar preparados no solamente para dar esa ofensiva extraordinaria, ¿no? Pero también entender que esas estrategias, ¿no?, que se vienen desarrollando de agresión tienen un objetivo que busca quebrar la voluntad de un pueblo frente a la agresión, frente a la amenaza, frente a la coerción, al querer torcer el brazo, a la amenaza de guerra, digamos, disfrazada con ese tema de las drogas. Sí, Jorge, y por eso es que nosotros tenemos que seguir en esta vía como lo estamos haciendo, con coherencia, con tranquilidad, porque es toda una unión nacional que representa hoy la Constitución. Por eso es que es la tranquilidad, la paz, el amor, pero siempre con un ojo abierto. Y el ojo abierto es entender que hemos vencido grandes obstáculos y no nos va a quedar ahí. Es la voluntad que tenemos con este Dios que nos lleva, con esta fe, porque sabemos lo importante que es la Venezuela de hoy para mover el mundo, y lo que representa salirnos de estas coyunturas, porque viene la bonanza para el pueblo, como lo hemos hecho, y está en nuestra historia, en esta última historia con nuestro comandante Chávez. Así que aquí tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos toda una unidad popular, militar y policial en ese ejercicio permanente para vivir en resistencia. Vamos a irnos a una pausa. Gracias a todos y todos que están conectados. Venimos con un Chávez vivo, un Chávez que en este momento, como siempre ha estado la Venezuela de hoy, con una constitución garantista de derechos, pero también del respeto a la madre tierra. Próximamente vamos a cumplir 200 años, Jorge. El 19 de diciembre, el decreto de Chuquisaca, del que ha generado toda una fórmula epistémica
de entender hoy los peligros que tiene el cambio climático, pero también el peligro hoy que tenemos ante ese estado profundo que lo que quiere es energía, que lo que busca es materia prima, que a ellos les importa, y con todo el respeto del horario, le importan muchas cosas, no le importa nada, en favor de que ellos sigan con el consumismo. Es importante este video de nuestro comandante Chávez, y también, porque estamos hablando de la historia insurgente, y tenemos a Galeano, ¿vale?, que nos desnuda esa doctrina Monroe. Vamos a ver estos videos, vamos a ver. Quiere nombrarlo. Es el capitalismo. Ahí rugen los pueblos. Ahí afuera se oyen. Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas. Y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, algunas de ellas las oí cuando iba el joven allá y la joven. Hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema llama a la reflexión, muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea, y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra, es astronómica, para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el Premio Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán. Y viene ahora a presentarse aquí con el Premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene la maquinita de hacer billetes, de hacer dólares. Y ha salvado, bueno, creen haber salvado los bancos y el sistema capitalista. Bien, esto, comentario al margen, que yo quería hacerlo allá, porque estábamos levantando la mano para acompañar a Brasil, a India, a Bolivia, a China, en su interesante posición que Venezuela comparte y los países de la Alianza Bolivariana, con firmeza. Pero bueno, no nos dieron la palabra. Así que no me cuente estos minutos, por favor, presidente. Eran para eso. Bueno, fíjense, por ahí tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Herbert Kempf. Recomiendo este libro, lo recomiendo, se consigue en español, por ahí está Herbert, también en francés, en inglés seguramente. Cómo los ricos destruyen el planeta. Herbert Kempf. Cómo los ricos destruyen el planeta. Por eso fue que Cristo lo dijo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? ¿Tendrán planes para irse a otro planeta? Hasta ahora no se ve ninguno en el horizonte de la galaxia. Apenas este libro me ha llegado, me lo ha regalado Ignacio Ramonet, que está por ahí también en esta sala. Y terminando
terminando el prólogo o el preámbulo, esta frase es muy importante. Dice Kempf lo siguiente, leo: no podremos reducir el nivel global si no hacemos que los poderosos bajen varios escalones y si no combatimos la desigualdad. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación: consumir menos y repartir mejor. Creo que es un buen consejo que nos da este escritor francés Herbert Kempf. Ahora, esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, The Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces. Todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible. Que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo. Un destino común. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa, Jorge? Pero fíjate, el programa hoy, ¿vale? Con Chávez ahorita culminando y con... El destino común frente al destino manifiesto. Y es bueno recordarlo, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la doctrina Monroe, la hemos estudiado, pero recordamos que la doctrina Monroe se sustenta en algo más perverso y en algo que tiene que ver con este hilo conductor de justificar la paz a lo largo de la historia para imponer la fuerza e imponer la guerra, el exterminio, la destrucción y el saqueo de los pueblos del mundo, ¿no? Y es ese llamado destino manifiesto. En esta lógica, quienes se manejan bajo esta teoría entienden que están llamados por Dios a tomar, a avanzar, como lo decía la analista que escuchamos anteriormente, y tomar lo que es
el destino que ven, que es apoderarse de los recursos de quienes en su criterio no lo están usando, digamos, para lo que Dios los colocó. De allí que ellos están autorizados por esa divina providencia y frente a ese destino que tienen enfrente a tomarlo. Eso fue lo que justificó la expansión, la invasión de México en su momento, y bueno, que ha justificado su expansionismo en todo el globo terráqueo y ha justificado las guerras sobre la base de la paz y sobre la base de la expansión de sus intereses, teniendo como piso ese andamiaje del destino manifiesto de estar autorizado por el poder divino a quitarle los recursos, a quitarle la naturaleza, a quitarle esas riquezas a quienes en su criterio no la están usando. El mejor ejemplo de eso, y es inédito en todo este hilo conductor histórico, fueron aquellas palabras de Donald Trump, donde descaradamente, abiertamente, dijo que su objetivo era el petróleo de Venezuela, que nosotros no estábamos usando el petróleo para lo que en su criterio había que usarlo y que ellos sí lo iban a usar para lo que en esa cosmogonía del destino manifiesto deberían ellos utilizarlo, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta lucha que se viene, digamos, gestando, no desde ahorita, sino que tiene ya una traza considerable de años, ¿no? Es parte también de esos alertas que se han venido dando desde estos espacios y que, bueno, buscan crear conciencia, buscan hacerle un llamado a quienes nos escuchan para que, bueno, para que investiga, para que relea, se reencuentre con esa lectura necesaria, esa lectura consciente. Hoy vimos una muestra con ideas, con aportes, con la búsqueda del tránsito a elevar la conciencia, pero también es una invitación a seguir investigando, a seguir reflexionando sobre lo que acontece no solamente en el mundo hoy, sino, bueno, lo que acontece en nuestro país y, bueno, también entender. Yo sé que frente a estos escenarios de guerra que nos llegan a las puertas, en este contexto de la agresión contra nuestro país, el instinto o parte del instinto que ha surgido aquí a lo largo de la humanidad y en otras latitudes es esa resistencia a lo que puede ocurrir, ¿no? Sin lugar a dudas, ese temor que subyace y quienes están en esos laboratorios de guerra psicológica que conocen esas reacciones, pues también aprovechan estas situaciones. No entendamos de verdad que no está pasando nada, porque pareciera que hay un discurso que se mueve en paralelo, que dice que nada está ocurriendo, que niega, es la negación, digamos, soportada sobre ese temor a que algo ocurra, de negar la posibilidad de que ocurra. La agresión es real, los intereses son reales y debemos no solamente estar preparados en los terrenos formales de la guerra convencional, sino también entender que esa guerra va de la mano a toda una situación de operaciones de información que buscan ganar la guerra aquí. Y depende de nosotros, depende de que tú investigues, de que tú amplíes el nivel de conciencia para entender que aquí lo que hay es una guerra de intereses, una guerra por recursos y una guerra que busca poner de rodillas a un pueblo como ha ocurrido en otras latitudes. Pero los pueblos no se rinden fácilmente, los pueblos luchan. La resistencia indígena ayer, hace 500 años, bueno, llegó a las puertas de nuestra independencia nacional y fue gracias a la voz y a la energía de un ciudadano ejemplar de esta tierra llamado Simón Bolívar, que transformó la resistencia indígena en esperanza para la libertad del nuevo mundo. Bolívar logró lo que no lograron los hispanos de su tiempo. Logró canalizar
esa resistencia en esperanza, en la posibilidad de un gobierno distinto, de una república para todos, que incorporara al indígena, al africano, al pardo, y toda esa esencia que forma parte de nosotros. Así es que nosotros no somos fáciles de roer, no somos un enemigo regalado, somos, bueno, obstinados, porque en nuestra sangre está esa obstinación del negro que le llevó latigazos aquí durante siglos, de esta obstinación del indio que, bueno, que no se va a rendir hasta que no sienta desde el alma y el corazón que las cosas se hacen por amor, como lo hizo Bolívar en su tiempo. Logró unificar a todo un pueblo que tenía odio, que había crecido y evolucionado con odio, y nos logró unir en una fuerza ante la adversidad, y nos hizo vencedores no solamente aquí en nuestro territorio, sino que nos hizo vencedores en la lucha por la libertad de Hispanoamérica, del Nuevo Mundo. Así es que, bueno, también un mensaje a los pueblos, a quienes nos escuchan, a Hispanoamérica, a Latinoamérica, que ha sido víctima de esta recurrencia histórica de las agresiones del imperialismo norteamericano. Bueno, que estemos alerta y, bueno, demos todos un paso al frente ante la adversidad y ante todos estos engaños y todas estas operaciones de información que se tejen contra nuestros pueblos. Bueno, Jorge, muchas gracias. Agradecerte tu reflexión. Nos quedamos con, de verdad, desde aquí, de la televisora de la Fuerza Armada. Yo quería, antes de irnos rapidito, poner la fotico. Mira, ahí está la imagen, el comunicado, el comunicado que ustedes vieron. Bueno, esperemos que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Ahí está el comunicado de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura. Hasta luego. De verdad, quiero saludar a todas y todos. Nos vemos en otra oportunidad.